أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que el mes de Ramadán esté siendo un mes lleno de baraka, de bendición, de misericordia y de facilidad para todos, inshallah. Continuamos hoy hablando sobre la vida de los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuamos, hoy tenemos un nuevo personaje, hoy tenemos un nuevo sahabi, hoy tenemos un nuevo héroe, un nuevo modelo al que seguir, un nuevo hombre maravilloso al que imitar. Y como ya dijimos ayer, ¿no? ¿Por qué hablar de los compañeros del mensajero de Allah? Porque el mensajero los amaba. Y amar lo que ama el mensajero de Allah es algo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Debemos tratar de esforzarnos por amar aquello que el mensajero sallallahu alaihi wasallam amaba. Porque lo que amaba el mensajero de Allah era parte del amor de Allah. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam amaba a sus compañeros. Debemos esforzarnos en amarlos. Pero ¿cómo los vamos a amar si no los conocemos? Y en el día de hoy, con mayor razón todavía. Pues en el día de hoy vamos a hablar de un compañero que era el amado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Era el amado de Muhammad alayhi salatu wasalam. El propio mensajero de Allah lo describe así: tú eres mi amado. Este sahaba, unos 10 o 15 años según las fuentes, más joven que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Un sahaba descrito como un hombre más bien enclenque, ¿no? Así, moreno, de piel muy oscura, la nariz chata, pero poca cosa, ¿no? No era un armario empotrado ni nada de eso, no, poca cosa. Pero con un corazón de oro dedicado a Allah y a su mensajero. Hoy vamos a hablar de un sahaba que es el único de entre todos los sahaba, los 314 que estuvieron en Badr, todo el incontable número de sahabas que hay, es el único mencionado por su nombre en el Corán. Hoy vamos a hablar del Hib de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, del amado del mensajero de Allah. Hoy vamos a hablar del amado, padre del amado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Hoy vamos a hablar de un sahaba que fue vendido como esclavo, comprado en los mercados de esclavos y liberado por el mejor de la creación sallallahu alaihi wasallam. Hoy vamos a hablar del primer maula, del primer, lo que se llama esclavo liberado del Islam. Hoy vamos, en aceptar el Islam, perdón. Hoy vamos a hablar de un hombre con una firme determinación, con un carácter increíble y sobre todo, hoy vamos a hablar de un hombre que reconocía a Muhammad sallallahu alaihi wasallam incluso antes de recibir la profecía. Cuando siendo un joven le dan a escoger entre volver con su familia o quedarse con Muhammad, no tuvo la más mínima duda en decir: me quedo contigo, oh Muhammad ibn Abdillah. Hoy, con el permiso de Allah y con el vuestro, vamos a hablar de Zayd ibn Haritha, el conocido como Zayd ibn Muhammad, el conocido como Hibbi Rasulillah, el amado del mensajero de Allah. La historia de Zayd es una historia apasionante. Es una historia tremendamente hermosa. Es una historia que nos muestra a través de Zayd
vemos la calidad de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hemos dicho que es el primer maula, ¿no? Maula es el término con el que se describe al que había sido esclavo y era liberado. Hemos dicho que es el primer maula en aceptar el Islam. ¿Cómo llega a la esclavitud? ¿Cómo este hombre, este joven, llega a la esclavitud cuando no proviene de una familia de esclavos, cuando no ha sido apresado no es fruto de una batalla, de una guerra en la que los vencedores se quedan con los vencidos y entonces subyugan a los hijos de ellos y todo eso? No hay nada de eso. ¿Quién es? ¿Y cómo llega a convertirse en esclavo Zayd ibn Haritha? Su padre se llamaba Haritha ibn Sharahil, y era de una tribu de los árabes, pero de una tribu menor, la tribu de los Banu Kalb, o de los Kalb, de la zona de Najd. Es decir, no eran de Mecca y no pertenecían a esa clan superior o tribu superior que era la tribu de Quraysh. Su madre tampoco, su madre no pertenecía al clan de los Banu Kalb, que era el clan al que pertenecía el padre, era de otro clan, se llamaba Sauda bin Za'laba. Vale. Un día, Zayd era un niño, 7, 8 años aproximadamente. Es muy difícil siempre determinar las edades, cuando hablamos de la sira de hace 1400 años, cuando no se acostumbraba a registrar las edades y los números, ¿no? Era un niño. Entonces estaba acompañando a su madre a visitar a los parientes, a visitar a la tribu de la madre. Y es el propio Zayd el que narra. Es decir, que a pesar de ser un niño, no era de 5 años, sino que tenía uso de razón y se acuerda exactamente de todos los detalles y de todo lo que ocurre, ¿no? Dicen algunas fuentes que tendría entre 8 y 10 años aproximadamente, como mucho en ese momento. Y que, yendo de viaje, pernoctan una noche bajo el estrellado cielo del desierto, están solo él y su madre, y unos hombres les asaltan. Le roban toda la comida, le roban toda la bebida, a la madre la dejan, pero al niño lo raptan. Lo raptan y lo hacen prisionero, separándolo de su madre. Y Zayd recuerda a la perfección ese incidente, ¿no? Cómo lo raptan, cómo lo alejan de su madre. Los que lo han raptado son de la tribu de los Banu Taym. Era una tribu con un alto aspecto militar, ¿no? de guerreros, que después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, toda la tribu aceptaría el Islam y se hizo musulmana, pero hasta entonces, ¿cómo se ganaban la vida? Pues se ganaban la vida saqueando, se ganaban la vida con el pillaje. Y lo hacían principalmente en los caminos, en los poblados, nunca en las ciudades grandes, sino en las afueras de las ciudades, porque eran equipos de intervención rápida. Entraban, saqueaban lo que podían, capturaban a quien podían y rápidamente los llevan a Zayd al mercado. Llevan a Zayd al zoco de Ukaz o de Ukaz. El zoco de Ukaz era el zoco de los esclavos, era el mercado de los esclavos. Entonces, claro, la misma noche lo capturan, a la mañana siguiente lo están vendiendo como esclavo. ¿Por qué? Porque si hubiera pasado tiempo, pues los padres podían reclamar, la madre podría haber llegado a su hogar de vuelta y había reclamado ayuda, o podía ocurrir cualquier cosa, y entonces no era esclavo. No era esclavo. Entonces tenían que deshacerse de él muy rápidamente. Lo llevan al zoco y lo venden como esclavo, ¿no? En un instante, en unas horas, ¿no? Pim pam, un chico libre, de buena familia, no de una familia prestigiosa, no de una familia noble, de una buena familia. En una noche lo capturan y a la mañana siguiente es vendido como esclavo. Claro, el padre, Haritha, que además de todos sus hijos, Zayd era su ojito derecho, era su hijo preferido, porque era un niño que tenía algo especial. Lo busca en vano, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, pero no hay ningún rastro de él. A todos los que viajan, ya viajaron a la zona del Yemen,
ya viajaran a la Meca, ya vinieran de Etiopía, ya fueran a la zona del Sham, a todo el que veía, les pedía noticias de su hijo. Un niño de 8 o 10 años que ha sido capturado, ¿sabéis algo de él? Si ha sido vendido como esclavo, ¿qué ha sido? No, no para de ir de aldea en aldea buscándolo durante años. Y con esa naturaleza propia de los árabes, de poetas, lo hace recitando unos versos maravillosos, maravillosos que describen su estado. بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل. Dice, lloro por Zaid, lloro por mi Zaid, lloro por mi niño. No sé qué le ha pasado. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Está vivo y hay esperanza? ¿O le ha sorprendido la muerte? Por Allah, no lo sé. Y lo pregunto y busco solo para saber si su tumba está en un campo o en una ladera. Lo único que quiere saber este padre que ha perdido a su hijo está en ese estado de total desesperación. Y lo único que quiere saber es si su hijo está vivo, si está muerto, si está enterrado o su cuerpo ha sido devorado por los buitres. Lo único que está en su desesperación, está en ese estado de angustia y de incertidumbre, que le trajeran noticias de que había fallecido, incluso calmaría su corazón. Pero en ese estado, ¿no? Y algunos puede que lo conozcáis, de no saber si está vivo y que siga viva esa esperanza, o si ha fallecido. Continúa diciendo, oh Zaid, hijo mío, si supiese que regresarán los que se han ido, no querría el regreso de nadie, ni padres, ni abuelos, nadie de los que se han ido no querría el regreso de nadie, excepto el tuyo. Lo recuerdo cuando veo a un niño te recuerdo, Zaid, cuando sopla el viento. El sol me hace pensar en ti cuando se alza por la mañana. Lloro por mi bien amado, lloro 1 y 1000 veces. Lo busco con mi caballo, a pesar de que estoy fatigado. Mi caballo y yo no sabemos lo que ya es descansar. No sabemos lo que es estar agotados, mientras sea posible encontrarte, oh hijo mío. Por mucho que engañe la esperanza, siempre acaba por morir. La traducción nunca va a responder a la fuerza, ¿no? Y a la sinceridad y a la maestría que encierran esos versos. Cómo este joven, Zaid ibn Haritha, vendido como esclavo, o que había sido apresado como esclavo, acaba en casa del mensajero de Allah. ¿Cómo acaba en casa del mensajero de Allah? Porque él crece en casa del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Khadija, ¿os acordáis de Khadija ayer, no? Khadija era una de esas mujeres que no se quejaba, que siempre estaba ayudando a los demás, como vimos ayer, prestando una mano a los demás, pero llega un momento en el que está con su sobrino y le hace ver, o su sobrino ve, que le vendría bien una ayuda, que le vendría bien una mano, ¿no? Se ocupaba de los negocios de la casa, se ocupaba absolutamente de todo, y entonces o ella se lo muestra, o él, o el propio sobrino, lo ve. Este sobrino tiene una particularidad tremenda. Este sobrino se llamaba Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam es el único ser humano en la historia, el único, desde el principio de la creación de los tiempos hasta el final, va a saber hasta el final, pero hasta ahora mismo, tiene una particularidad única y exclusiva. Y es que es el único niño que ha nacido dentro de la Kaaba. Antes de los tiempos de la Jahilía y todo eso, su madre está en las afueras de la Kaaba y rompe aguas y entra dentro de la Kaaba, y allí es donde da a luz a este chico, a este sobrino de Khadija bin Khuwaylid. Luego se haría musulmán y, subhanallah, su historia es increíble también. No tampoco para dedicarle un programa, porque hay muchos de los que hablar,
y poco tiempo, pero tiene una particularidad y es que se hace musulmán este hombre con 60 años, acepta el Islam y es de los sahaba que más vive, ya que vive otros 60 años y algunos días más. Allah le concede el regalo de vivir más días como creyente musulmán que como incrédulo en tiempos de la Jahiliya, y su edad se prolonga hasta 120 años. Pues este sobrino de Khadija va al mercado, zoco de esclavos, al mercado de esclavos, y ve que hay un joven chico que transmite dignidad con su mirada, que, bueno, un poco delgadito, pero lo compra. Lo compra por un puñado de monedas. ¿No resulta esto bastante similar a otra historia, lo que llevamos visto hasta ahora? Un joven libre que es capturado o que es encontrado y vendido como esclavo. Tiene muchas similitudes a la historia del profeta Yusuf, alayhi salam, sacado de un pozo y vendido como esclavo por unas monedas. Zaid ibn Haritha, apresado y vendido como esclavo por unas monedas, ¿no? Se lo regala a su tía, Hakim ibn Hizam, lo compra, lo lleva a su casa y se lo da a su tía. Khadija se casa con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y como transmiten las fuentes, ¿no? Cuando el profeta conoce a Zaid, empieza a sentir de manera natural un amor tremendo hacia él. Le encantaba su forma de ser, le encantaba su carácter, su comportamiento, su adab, su cortesía, su franqueza y su sinceridad. Y entonces Khadija, que como ya vimos ayer estaba completamente al tanto del todo, le dice: Muhammad, parece que sientes inclinación, ¿no? Que amas a Zaid, que te deleitas en su compañía. Y Muhammad le dice: sí. Y le dice: Fahualak, es tuyo, te lo regalo, es tuyo. Hay quien dice que es un regalo de bodas, ¿no? Que se lo regala antes de conocerlo, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe más, ¿no? Pero estás cómodo, estás a gusto con él, ¿no? Sí, Fahualak, es tuyo. Zaid era de 10 a 15 años menor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Vale? De 10 a 15 años, aproximadamente. Hay fuentes que dicen 10 años, hay fuentes que dicen 15, aproximadamente unos 12, 13, vas a ver más, años menor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid, Khadija se lo regala a Muhammad y sigue permaneciendo en la casa, sigue viviendo en la casa durante tiempo. Pasan 1, 2, 3 años. Y volvemos a la familia de Zaid. La familia de Zaid ha continuado buscándolo durante todo este tiempo. Incluso Zaid sentía nostalgia hacia su familia. Se sentía en la responsabilidad de hacerles ver que estaba bien, que no le ocurría nada, que estaba vivo, que estaba sano, que estaba a salvo y que estaba en un buen lugar. Entonces, Meca, como sabemos, era un centro de peregrinación al que acudían los árabes de toda la península arábiga. En uno de esos viajes ve a algunos miembros de su tribu, a los que reconoce. Los ve por las calles de Meca. Claro, si los hubiese visto antes de haber conocido a Muhammad y haber entablado esa relación tan maravillosa con Muhammad, no habría tenido ningún miedo ni ninguna duda a decir: oye, que estoy aquí, liberadme y me voy con vosotros. Pero había visto ya al mensajero de Allah. Había tratado, no era el mensajero de Allah todavía, había tratado con Muhammad ibn Abdullah. Se encuentra en ese dilema, ¿no? Que cómo hacer llegar a su padre el mensaje de que está bien y de que se tranquilice, pero sin exponerse demasiado, porque no podía exponerse demasiado. Y entonces volvemos a la naturaleza poética de los árabes, ¿no? Va a ellos, a esos miembros de su tribu, y les dice: transmitid a mi familia estas líneas, porque sé bien que se han afligido por mí. Mi corazón está ardiendo. Estoy lejos de mi hogar. A pesar de ser vecino de la Kaaba,
estoy separado de mi madre. Oh Padre, no permitas que tu agonía abrase tu corazón. No permitas que tu llanto llegue hasta los cielos. Desechad por tanto las penas que os afligían. No fatiguéis a los camellos, registrando la tierra por mí. Alabado sea Allah, porque estoy en un hogar tal que estoy agradecido por el honor del que disfruto. En estos versos le transmite un mensaje de tranquilidad, de que está bien, de que está vivo, de que además está en un buen hogar y que no tiene por qué seguir gastando su riqueza, su tiempo, su dinero buscándolo. Hay otra transmisión que dice que uno de los miembros de esa familia o de ese clan de Zayd lo descubre y es el que va con las noticias a su padre. Allah subhanahu wa ta'ala sabe más, ¿no? Pero cuando esos peregrinos vuelven a sus hogares, ya sea aportando estas noticias, estos versos, o ya sea diciéndole que lo han visto, Haritha, el padre de Zayd, queda encantado. Mi hijo añorado, querido, perdido, está vivo. Tengo que ir a buscarlo. Coge el dinero que tiene, lleva a su hermano se llamaba Ka'b, y van a Mecca a buscarlo. Empiezan a preguntar, oye, un chico que ha sido vendido como esclavo, moreno, bajito, la nariz chata, está. Ah, va a ser Zayd, ese vive con Muhammad. ¿Y quién es Muhammad? Muhammad es el nieto de Abdul Muttalib. ¿Qué sabéis de él? El Amin, él es el Amin, es el As-Sadiqul Amin, él es el veraz, el digno de confianza. Eso les llena de tranquilidad, porque el señor o el dueño de su hijo era una persona noble. Lo encuentran en la Kaaba, lo buscan, lo encuentran en la Kaaba, y el padre le dice, fijaos, ¿no?, cómo comienza elogiándolo, hablando bien de él, ¿no? Le dice, oh líder de Quraysh, oh nieto de Abdul Muttalib, oh hijo de los Banu Hashim. Hemos escuchado que eres el mejor de los Quraysh, el más noble de ellos, el más generoso. Eres vecino del Haram, de la Meca, de la Kaaba. Acoges a tus invitados, liberas a tus esclavos y los rescatas del cautiverio. Fijaos cómo describe, y lo describe porque así se lo han contado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así lo describe. Ese era Muhammad antes de recibir la revelación y esa era la opinión que la gente de Meca tenía de él. Por eso no se entiende que luego pasara lo que pasara. Le dice, hemos venido a ti porque nuestro hijo está contigo. Fue tomado como prisionero, asaltado, fue vendido como esclavo. Él realmente no es un esclavo, él nació como una persona libre, pero esta es la situación en la que se encuentra y ha ocurrido esto y todo esto. Aquí está nuestro dinero. Es todo lo que tenemos. Todo será para ti si lo dejas ir, si lo dejas libre. ¿Quién es vuestro hijo? Vuestro hijo es Zayd ibn Haritha. Lo han raptado, ha ocurrido todo esto con él. ¿Debe ser lo que sallam? Zayd. El asunto no está en mis manos. El asunto no está en mis manos. ¿Qué se refiere con el asunto no está en mis manos? Significa, lo han raptado. No está bajo mi poder quedármelo. No os lo venderé. Yo no soy quien para pediros algo a cambio. Él no es un esclavo, yo todo eso no lo conocía. Vale. No está en mis manos el venderlo. No os lo voy a vender. Que no es un esclavo, pues ya está, pues no es un esclavo, que se vaya con vosotros. Dice, pero vamos a llamarle a informarle de la situación. Dejemos que sea él quien decida. Si quiere ir con vosotros, os lo lleváis. A cambio no tenéis que darme absolutamente nada. Os lleváis a él, os lleváis vuestro dinero. No pediré, no tomaré absolutamente nada acá. Pero si decide quedarse conmigo, juro por Allah que no puedo dejar partir a alguien que desee quedarse conmigo. El padre y el tío de Zayd están completamente encantados con la respuesta del profeta, ¿no? Nos has tratado de forma noble, de forma justa, de forma escrupulosa. Lo que hemos oído acerca de ti es cierto, eres noble, eres justo. Nunca hemos conocido a nadie como tú. Esto que estás demostrando es más que justicia.
Es una generosidad que va mucho más allá de la justicia. Todo esto ocurre en la Kaaba. El profeta sallallahu alaihi wasallam manda llamar que traigan a Zaid. Zaid, después de 3, 4, 5 años, veía por primera vez a su padre. Eso tuvo que haber sido un momento tremendamente emocional para él. Imaginar que lo capturan cuando tiene 10 años, tiene recuerdos muy bien grabados de sus padres. Ahora tiene 15 años aproximadamente, 16, 17 como muchísimo. Se acuerda perfectamente de su padre. Y lo emocional que tiene que haber sido ese encuentro para sus padres, a su padre y su tío. Pero Zaid mantiene las distancias y se junta a Muhammad. Le pregunta a Muhammad, ¿conoces a estas personas? Sí, claro que las conozco. Este es mi padre, y este es el hermano de mi padre, este es mi tío. Le dice a Zaid, estas personas han venido para llevarte con ellas, para que vuelvas con tu familia, para que vuelvas con tu madre, para que vuelvas con tu padre, con todos tus hermanos. Eres libre de hacerlo. Eres libre. Ve con ellos. Y Zaid le pregunta, ¿qué les has dicho a Muhammad? Muhammad, esto es lo que les he dicho. Que eres libre de irte con ellos, que son tu familia. Y sin darle a tiempo a terminar la frase, no había el mensajero sallallahu alaihi wasallam terminado de hablar y de anunciarle que se fuera con su familia, que era completamente libre, que podía irse con ellos sin ningún problema, sin nada. Zaid exclama, Bal uqimu ma'aka ya Muhammad. Bal uqimu ma'aka ya Muhammad. Me quedo contigo, Muhammad. Muhammad no le había dado siquiera la opción de elegir, ¿no?, entre eso o quedarse. Estaba en su mente, dicen los comentaristas, ¿no?, ofrecerle esa opción, pero en el momento en el que le dice, eres libre de ir con ellos, dice, Bal uqimu ma'aka ya Muhammad. Me quedo contigo, Muhammad. La familia, el padre y el tío, se llevan las manos a la cabeza. ¡Qué vergüenza hay! Elegirás la esclavitud por encima de la libertad. Elegirás a un extraño por encima de tu padre y de tu propia familia. Estás dispuesto a renunciar a tu familia y la libertad por la esclavitud y por quedarte con este hombre. Así es, dijo Zaid. No elegiría a ningún hombre antes que a él. Y se dirige a Muhammad y le dice, oh Muhammad, tú eres para mí como mi padre, como mi tío y como toda mi familia. Prefiero vivir como esclavo de Muhammad que como hombre libre. Porque he visto en este hombre cosas. Y ojo, el mensajero sallallahu alaihi wasallam todavía no había recibido la revelación, pero dice, he visto en este hombre cosas que nunca podría elegir a otro por encima de él. No seré yo el que elija separarme de él. A no ser que se me obligue, yo nunca seré el que me separe de él. El padre no se lo puede creer. ¿Qué ha hecho este hombre contigo, Zaid? Hijo mío, ¿qué ha hecho para que tomes esa decisión? ¿Qué es lo que ha visto en él? Dímelo, necesito entenderlo, necesito comprenderlo. Y le dice Zaid, me trata mejor de lo que trata a sus propios hijos y a su propia familia. Zaid, un joven, 14, 15, 16 años, estaba renunciando a su hogar, a sus padres, a la libertad, a la posición que tenía en su pueblo. Y lo hacía por una única razón. Lo hacía porque en el tiempo que había pasado con el mensajero de Allah, y ya digo, esto es antes del Islam, se había enamorado perdidamente de él. Había reconocido lo que era. Había reconocido quién era con un amor real, con un amor sincero. Reconoció quién era ese hombre. Y por nada del mundo estaba dispuesto a perder su compañía. Pero ¿qué ocurre?
el padre y el tío seguían insistiendo. Insistían mucho. Insistían porque Zaid era, en su origen, ¿no? Era una persona libre y el estatus social de su hijo ahora había sido de esclavitud. A pesar de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo hubiera liberado, ¿no? Porque realmente lo había liberado, ¿no? Pero había una mengua en su estatus social. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam, con esa inteligencia que le caracterizaba, se da cuenta de ese malestar del padre. ¿Y qué hace? Tras haber comprobado la lealtad y el cariño de Zaid, lo coge de la mano, lo lleva al Hijra, alrededor de la Kaaba, que era el lugar donde se hacían los anuncios, ¿no? Y dice: Ya ma'ashara Quraysh, ishhadu anna hada ibni. Oh gente de Quraysh, sed testigo de que este es mi hijo. Es mi hijo. Yo soy su heredero y él es mi heredero. Lo adopta con una adopción completa y tremenda, lo que se llama at-tabanni en árabe. Luego el Islam, y hablaremos de ello, ¿no? Prohíbe este tipo de adopción. No es que Islam prohíba la adopción, no prohíbe este tipo en el que, hijo mío, es hijo mío de mi sangre y a partir de ahora su nombre será Zaid ibn Muhammad. Claro, esto, el padre y el tío de Zaid oyen estas palabras y dicen: ya está. No solo no es esclavo, sino que ahora mi hijo pertenece a una de las familias más nobles del prestigioso clan de los Quraysh. Tras ese suceso, los Sahaba empezaron a llamar a Zaid, Zaid ibn Muhammad, Zaid, el hijo de Muhammad. Y claro, y alcanza un estatus. O sea, ¿os acordáis que ayer hablamos, ¿no?, de las dos hijas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de Khadija prometidas con dos hijos de Abu Lahab? Pues Zaid se promete y se casa con una hija de Abu Lahab también. Se casa también con una hija de Khadija. Se casa con una hermana del califa Uthman y con la hija de Uqba ibn Abi Mu'ayth. O sea, las familias más prestigiosas de Quraysh aceptan a Zaid como marido. ¿Hubieran aceptado en ese clasismo que había instaurado en Quraysh a un esclavo? Jamás. ¿Por qué lo aceptan? Porque era Zaid ibn Muhammad. De hecho, subhanallah, por ejemplo, algunos sahaba de los más jóvenes, ¿no?, como Abdullah ibn Umar, por ejemplo, él mismo lo narra, decía Zaid, nosotros estábamos convencidos de que era hijo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La cercanía que tenía con él, cómo entraba en su hogar, cómo le quería, cómo le amaba, cómo trataba a sus hijos, el vínculo que había entre ellos, y seguía siendo llamado Zaid ibn Muhammad. Y es llamado Zaid ibn Muhammad durante 15 años. O sea, es en Medina ya, la mitad aproximadamente del tiempo de Medina, cuando ya son reveladas esas aleyas, ¿no?, que hablan de llamad a vuestros hijos con el nombre de vuestros padres, ¿no? Muhammad no es el padre de ninguno de vosotros, y entonces ya pasa a volver a ser Zaid ibn Haritha. Pero, de facto, durante aproximadamente 20 años, era el hijo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue de los primeros en aceptar el Islam. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo adopta, de esta manera, se queda en su casa, ya antes vivía en su casa, pero se queda en su casa, es un miembro del hogar, es un miembro de la familia. Cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibe la revelación, Khadija cree en él y Zaid no tiene la más mínima duda en aceptar el Islam. Si ya estaba dispuesto a sacrificar su libertad cuando no era profeta, no estaría dispuesto a sacrificar su vida o a creer en él cuando ya le había llegado la profecía. Por supuesto que estaba dispuesto a ello. De esa manera Zaid se convierte en uno de los primeros en aceptar el Islam.
Siempre hay un debate en quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Eso se soluciona de una manera muy bonita y en la que damos a cada uno un rango. La primera persona es Khadija, radiyallahu anha. El primer joven es Ali ibn Abi Talib. El primer hombre adulto es Sayyidina Abu Bakr. Y el primer maula, el primer que fue esclavo, aunque luego fuera liberado, fue Zayd ibn Haritha. Y así todos ellos son los primeros. Y no entramos en disputas de uno antes que otro, no. Todos ellos son los primeros y a todos ellos se les da el lugar, el rango y la posición que le corresponden. ¿Cómo era este joven? Ya digo, unos 10, 15 años menor que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Según Ibn Kathir, gran historiador del Islam, dice que Zayd y su familia eran descendientes de la gente del continente africano. Zayd, como hemos dicho, era de complexión baja, de piel oscura, la nariz ligeramente aplastada, ligeramente achatada, y cuando termina su descripción, Ibn Kathir dice, y realmente era un gran musulmán, sincero y correcto como pocos. Zayd permaneció siempre junto al mensajero de Allah en los primeros años de Meca, en los años más duros que sufrieron los musulmanes. Estuvo siempre apoyando en lo que pudo al mejor de la creación. De hecho, fue la única persona que estuvo con él en el momento más duro de su vida. Aisha, que Allah esté complacido con ella, le preguntó una ocasión al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Oh Muhammad, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Uhud, cuando están a punto de matarte, cuando tu noble rostro derrama sangre. No. El momento más duro de mi vida fue el viaje a Taif. ¿Y quién le acompañó en el viaje a Taif? Quien estuvo con él fue Zayd ibn Haritha. El viaje a Taif lo conocemos, hemos oído hablar muchas veces de él, pero es un viaje a la desesperada prácticamente de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es su último recurso. Ha muerto Khadija, ha muerto Abu Talib, no hay nadie que le defienda en Meca, no hay nadie que le escuche en Meca, no puede seguir llamando a la gente a Allah en Meca. ¿Por qué? Porque no cuenta con esa protección. Y va a Taif buscando esa ayuda, buscando esa protección, buscando algo. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra insultos, encuentra maltrato, encuentra, no lo podemos imaginar. Pasa allí 2 semanas aproximadamente, casa por casa, hogar por hogar, en todos los lugares llamando a la gente a Allah. Nadie le hace caso. Y el último día, siempre se dice, le apedrean. ¿Sabéis cómo es ese apedrearle? Es formar 2 filas en la carretera, en el camino, y que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tuviera que pasar entre esas 2 filas. Y mientras le están tirando comida, zapatos, piedras, zapatillas, absolutamente de todo. No hay un trozo de la piel del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no esté sangrando. ¿Y qué me dices de Zayd? Zayd, que era su escudo humano, lo cubría con su cuerpo. Lo cubría con su cuerpo y decía, ¿qué hacéis, ignorantes? ¿Qué estáis haciendo? No le tiréis piedras a él. Es el mejor de la creación. Tirádmelas a mí. Apedreadme a mí. Antes que una sola piedra le golpee a él. Cortad mi cuerpo en pedazos si queréis, pero no hagáis daño a nuestro profeta. Y lo cubría con su cuerpo como podía. Era su único apoyo. Él fue su único apoyo en el momento más duro de su vida. Allí estaba, protegiéndolo con su propio cuerpo. ¿Os imagináis el vínculo? ¿Os imagináis el vínculo que se debió de crear allí? Entre ellos dos. ¿Os imagináis ese
amor real, sincero, que tuvo que haber, o que se tuvo que fortalecer, porque ya lo había, ¿no? En ese momento. No, fue un momento increíble. En el tiempo de Mecca, estaba un mensajero, sallallahu alaihi wasallam, reunido con algunos de sus compañeros, dice: quien quiera, si alguno de vosotros quiere casarse con una mujer del jardín, que se case con Ummu Ayman. Si alguno de vosotros quiere casarse con una mujer del jardín, que se case con Ummu Ayman. Rápidamente Zaid escucha esto, y ¿cómo eran los sahaba? O sea, una puerta abierta hacia el bien. Voy el primero. Yo quiero, mensajero de Allah. Yo quiero casarme con ella. O mensajero de Allah. Y el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, los casa. ¿Quién era Ummu Ayman? Ummu Ayman es Baraka. Baraka, Ummu Ayman, una esclava de Abisinia comprada por el padre del profeta en el mismo zoco en el que fue vendido Zayd ibn Haritha. El mismo zoco en el que fue comprado Zayd ibn Haritha. Fijaos qué maravilloso es el decreto de Allah, ¿no? Una mujer que ha sido hecha esclava y que ha sido vendida en un zoco varios años después, un hombre, un niño, es comprado, es vendido en ese mismo zoco, y años después ese hombre y esa mujer, por Allah subhanahu wa ta'ala, contraen matrimonio. ¿Y quién era esa mujer? Ummu Ayman. El mensajero de Allah decía: era mi madre después de mi madre. Ummu Ayman era mi segunda madre. Era mi madre después de mi madre. Y qué hermoso es esto. Se casan la madre y el hijo del mensajero de Allah. Entendedlo, ¿eh? Alguien a quien Muhammad consideraba su madre y alguien a quien Muhammad sallallahu alaihi wasallam consideraba su hijo. La diferencia de edad no era tal, ¿no? Pero era tal el amor que el mensajero sallallahu alaihi wasallam sentía por esas dos personas que le alegró muchísimo ese matrimonio. ¿Y quién era Ummu Ayman? Bueno, Ummu Ayman era una mujer como pocas. Amamantó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante unos días. El profeta, como hemos dicho, ¿no?, la llamaba mi madre después de mi madre. Fue de las primeras musulmanas. Tuvo un hijo que se llamaba Ayman, que murió en Hunayn, por eso era Ummu Ayman. Fue de las que estuvo en la hijra, en la peregrinación a Abisinia. Fue la que, cuando murió la madre del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, cuando murió Amina, ella la trajo de vuelta, la llevó de Abu allí, a las afueras de Medina, y se la llevó a su abuelo. Y el mensajero siempre tuvo un vínculo tremendo hacia ella. En la batalla de Uhud era la que llevaba agua a los combatientes. Incluso en ese momento en el que, en la batalla de Uhud, ¿no?, el asunto de los arqueros, la caballería que vuelven, los musulmanes empiezan a huir, Ummu Ayman coge una espada y empieza a gritar: ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis huyendo del lado del mensajero de Allah? Y se narra que coge esa espada y se lanza al combate para defender al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de este hombre y de esta mujer, de esta unión bendecida, nace un hijo. Nace un niño que se llama Usama. Usama era un niño al que el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, amaba muchísimo también. Tanto es así que se le llamaba Al-Hibb ibn al-Hibb, el amado hijo del amado. El amado hijo del amado del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Un chico, un niño, que en el futuro sería uno de los grandes líderes del Islam y que era su nieto. O sea, se podía ver al mensajero, sallallahu alaihi wasallam, llevándolo en brazos, cogiéndolo de la mano, tratándolo igual que los que trataba a Hassan y Hussein. Hassan y Hussein luego en Medina eran un poco más jóvenes que él, ¿no? Pero esas transmisiones que tanto nos gustan y de las que tanto hablamos, ¿no?, que tan maravillosas son, de que el mensajero de Allah hacía el salat y se subían sus nietos encima, pues no eran solo Hassan y Hussein, también estaba Usama con ellos, ¿no?, porque era su nieto prácticamente.
Y además, Usama, el mensajero de Allah era incapaz de negarle nada a Usama. Era incapaz de negarle nada. Era como, y era conocido entre los sahaba, que si alguien quería algo que era difícil que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se lo concediera, iban a Zaid, iban a Usama, perdón. Usama nada, un niño de 8, 10 años, así, iban a Usama. Usama, ve y dile que no sé qué, no sé cuánto. Usama, ve y dile a Muhammad que no sé qué, no sé cuánto. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se lo concedía. Todo lo que venía de parte de Usama lo aceptaba y lo concedía. Subhanallah, es su último general. El último general de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Usama. Es Usama. Usama ibn Zayd ibn Haritha. Ese ejército que pertrecha al mensajero sallallahu alaihi wasallam para ir a luchar contra los romanos o contra los bizantinos. Y a la cabeza de ese ejército está Usama, que tenía 15, 16 años. Estando en ese ejército los más grandes de los sahaba, pero pone a la cabeza de ellos a Usama. De esta unión de Zaid y de Ayman nace Usama, ¿no? Era una familia, era la familia, parte de la familia del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Haritha tuvo otros matrimonios, pero prácticamente la totalidad de sus hijos o los hijos que tuvo en esos matrimonios, o no nos ha llegado nada de ellos, o nos ha llegado que murieron muy jóvenes, excepto Usama, este chico, Usama y su hija Ruqayya, que también vivió, de la que hablaremos luego, inshallah. Pero probablemente el matrimonio más famoso de Zaid ibn Haritha no sea el matrimonio con Ayman, sino que es el matrimonio con Zainab. ¿Vale? Y este es un punto de esos en el que lo mejor que podemos hacer es pasar por él mencionándolo, pero un poco con la mejor opinión, siempre con la más alta confianza en Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Mira, Zainab era prima de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertenecía a la más alta nobleza de Quraysh, familia del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tras la hijra a Medina, viene Zainab y como que le hace ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam que está buscando esposo. Hay transmisiones que hablan de que estuvo casada en Mecca y luego se divorció, hay transmisiones que dicen que no estaba casada. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam quiso que se casara con Zaid, pero ella se negó. Ella en un principio se negó. Se negó porque ella pertenecía a la nobleza de Quraysh. Y las transmisiones hablan, dicen, no tanto ella, sino sus familiares más cercanos trataron de impedirlo, ¿no? Tenemos que tener siempre muy claro que en esa jahiliya, en ese tiempo anterior del Islam, el asunto del clasismo, del racismo, estaba muy, muy, muy excesivamente instaurado. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam insiste, quería romper con esa sociedad clasista, quería destruir con ello. Inna akramakum indallahi atqakum, el más noble ante Allah es el que tiene más taqwa. Quería romper con todo eso y entonces le insiste hasta que finalmente aceptan, contraen matrimonio, pero es un matrimonio en el que, a pesar de que los dos tenían una taqwa tremenda de Allah y una confianza tremenda en Allah subhanahu wa ta'ala, los dos son los grandes hombres y mujeres de la historia del Islam. Una cosa es tener taqwa de Allah, una cosa es amar a Allah y amar a su mensajero, y otra es que haya compenetración. Y no hubo en ese matrimonio, no llegó a haber una compenetración matrimonial. Por decirlo así, las fuentes hablan de que no llega, es un matrimonio que no llega a durar ni un solo año. Y entonces, pero este divorcio posterior tiene varias lecciones importantes, sobre todo para asuntos de fiqh, asuntos de jurisprudencia. Porque cuando Zaid se divorcia de Zainab, ¿qué ocurre con Zainab? Claro, si Zaid era el hijo de Muhammad, como era hasta ese momento,
Muhammad no podía casarse con Zainab, pero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se casa con Zainab. Se casa con Zainab por orden de Allah. Y entonces se termina de romper esa adopción en el sentido de adopción hereditaria, en el que se hereda, se elimina el nombre del padre y todo ello, y lo que hay es la kafala, lo que hay es el cuidado, ¿no? Ese cuidado de los huérfanos, el que tanto nos llama el Islam, pero no de dar los apellidos, heredar como si fuera exactamente un hijo de sangre, ¿no? De todo esto, Allah subhanahu wa ta'ala habla en su libro, ya digo, es un poco más técnico y no quiero aburriros con todo ello, pero aquí en el conjunto de estas aleyas es cuando menciona a Zaid con su nombre. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا. De manera que cuando Zaid hubo finalizado lo que le unía con ella, te la dimos como esposa a ti, oh Muhammad. Te la dimos como esposa para que los creyentes no tuvieran ningún impedimento en poder casarse con las mujeres de sus hijos adoptivos. Siempre que estos hubieran terminado lo que las unía con ellos, la orden de Allah es un hecho. Es decir, estaba enseñando en cualquier acción del mensajero Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hay una enseñanza. Pero lo realmente importante, después de los aspectos jurídicos que se puedan derivar, ¿no?, de este suceso, para mí lo más importante es el comienzo de estas aleyas. El comienzo de estas aleyas en el que se menciona a Zaid por su nombre. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Dice, y cuando le dijiste, Muhammad está hablando con Zaid. Zaid le está diciendo que su matrimonio con Zainab no va bien, que no se compenetran, que no están bien. Y el mensajero le llama, ¿no?, que tenga paciencia, que se quede con su esposa, amsika alika wattaqillah, ¿no?, quédate con ella y ten taqwa de Allah. Le está hablando de todo eso. Y le dice a Allah a Muhammad, cuando le dijiste a aquel a quien Allah había favorecido y al que tú también habías favorecido. Están describiendo a Zaid ibn Haritha. No solo lo menciona luego posteriormente con su nombre, dándole el rango más elevado, pues ningún otro sahaba está mencionado por su nombre en el Corán, sino que dice a quien Allah había favorecido y a quien tú, oh Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, también habías favorecido. Este es el rango de Zaid ibn Haritha. O sea, aquel al que Allah había favorecido y al que Muhammad sallallahu alaihi wasallam también había favorecido. Ya estamos, a ver, nos estamos yendo de tiempo, pero pasa nada, alhamdulillah. Estamos en Medina. Para la hijra, Zaid es la persona escogida por Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que trajera a su familia. Sus hijas no viajan con él, sino que envía a Zaid a que la recoja, envía a Zaid a que vaya a por Zainab, envía a Zaid. O sea, es Zaid el que se encarga de todo ello. ¿Por qué? Porque era la persona de mayor confianza de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y otro hecho muy curioso y prácticamente exclusivo respecto a Zaid es que, como sabemos, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llega a Medina, hace el pacto de hermandad, ¿verdad? Hermana a los muhajirun con los ansar. Hermana a los muhajirun con los ansar. Pero a Zaid, que era de los muhajirun, que venía de Mecca, no lo hermana con ninguno de los ansar, no lo hermana con ninguno de Medina. ¿Por quién lo hermana? Lo hermana con Hamza ibn Abd al-Muttalib. ¿Por qué? Por la tremenda cercanía que había entre ambos. Y porque en tiempos de Mecca se había creado también una conexión entre los dos. Y también para seguir con la cruzada del mensajero sallallahu alaihi wasallam de eliminar esos clasismos tan existentes entre los Quraysh. Y de hecho, Hamza pone su vida en manos de Zaid. Sus últimas voluntades, su último testamento, su último legado, a quien se lo encarga es a Zaid ibn Haritha. De hecho,
varios años después, ¿no? Tras el año siguiente al pacto de Hudaybiyah, cuando es la umra de la compensación. Subhanallah. Los musulmanes van a hacer la umra y están retirándose y de repente ven a una niña de 8 o 9 años corriendo hacia ellos, desesperada, echándose a los brazos de Zayd ibn Haritha. Esta niña era la hija de Hamza ibn Abdul Muttalib, el león de Allah y el león de su mensajero. Esta niña con solo eso, 8 o 10 años, había decidido que su deseo era irse con los musulmanes, que no quería permanecer en Meca, que quería irse con ellos. ¿Y a quién busca? A Zayd ibn Haritha. Lo que pasa es que hay otros dos que también le piden al mensajero de Allah, ¿no?, el cuidarla. Y fijaos que 3 son. Son Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib y Ali ibn Abi Talib. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam, siempre con esa inteligencia, se la entrega a Ja'far, porque la mujer de Ja'far era la tía de la niña. El mensajero dice: la tía es prácticamente como si fuera la madre. Y a Zayd lo ve un poco dolido, ¿no? Por eso, porque la niña además había acudido a él y todo, lo ve un poco dolido. Y le dice: oh Zayd, tú siempre serás uno de los míos y eres mi amado. De ahí que él sea el amado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Zayd ibn Haritha era un hombre de carácter templado, justo, calmado, pero que cuando se enfundaba la armadura para luchar por la causa de Allah, todos los enemigos le temían. Tuvo un papel muy destacado en las primeras batallas entre los musulmanes y los Quraysh. De hecho, nada más una vez que los musulmanes alcanzaron la victoria en la batalla de Badr, el mensajero sallallahu alaihi wasallam rápidamente cogió a Zayd, y le dijo: monta en mi mula y ve rápidamente a Medina a dar las noticias de la victoria. El mensajero de Allah no coge al primero que ve, coge a Zayd y lo monta en su montura, porque quería mostrar a la gente que Zayd era, o el rango, el valor y la posición que tenía para él Zayd. Era una manera de ennoblecerlo y de elevarlo. Está presente un papel muy destacado en la batalla de Uhud, en la batalla del Khandaq, en la batalla de Khaybar. Todas las batallas o expediciones a las que acudió el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, acudió Zayd. A las que no acudió, ¿por qué fue? Hubo algunas a las que acudió el mensajero de Allah y Zayd no acudió. ¿Por qué fue? Porque el mensajero de Allah le dijo: quédate en Medina al mando de los asuntos. Te tienes que quedar en Medina al mando de los asuntos. Tienes que ser mi ojo y mi mano en Medina. Y luego, a todas las expediciones a las que el mensajero de Allah no fue y envió a Zayd, siempre, en todas y cada una de ellas, Zayd era el comandante de ese ejército o de esa expedición. A pesar de que entre ellos estuviese Omar, a pesar de que entre ellos estuviese Sa'd ibn Abi Waqqas, nunca lo envió como soldado raso, siempre lo envió como general. Y quien nos narra esto es Aisha. Sabemos quién es Aisha, ¿verdad? La hija del primer califa del Islam, Aisha bint Abu Bakr, la mujer que probablemente mejor conocía a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces ella narra: no hay batalla en la que, o no había expedición en la que Zayd fuera enviado, en la que no fuera el comandante. Y luego añade, y esto es tremendo, añade, y el hadith es sahih, lo que pasa es que esto, lo que añade ahora es el ijtihad de Aisha, es la opinión de Aisha, pero Aisha, fijaos, esposa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e hija de Abu Bakr radiyallahu anhu. Y ella dice después de esto:
y si hubiera permanecido con vida, Muhammad lo había nombrado Jalifa, lo había nombrado su Jalifa. Y estas son palabras de Aisha, palabras verídicas de ella. Istakhlafahu. Si hubiese permanecido con vida, lo habría nombrado su sucesor. No su sucesor, no, lo habría nombrado su Jalifa. Y esto lo dice la persona que mejor conoce a Muhammad y que mejor conoce a Abu Bakr radiyallahu anhu. La propia Aisha narra la vuelta de una de estas expediciones, diciendo, en una ocasión en la que Zayd ibn Haritha volvió de una expedición, el mensajero de Allah se encontraba en mi casa. Zayd llamó a la puerta y nada más escucharlo, nada más escuchar su voz, se puso en pie rápidamente. Cuando el mensajero de Allah vio la puerta y lo vio, se alegró muchísimo, lo abrazó, lo estrechó entre sus brazos y le besó en la frente. Por Allah, que no he visto a Muhammad tan contento recibiendo a cualquiera de sus compañeros como lo vi cuando recibió a Zayd ibn Haritha. Lo que ocurre es que Zayd ibn Haritha no vive hasta la muerte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿cuál es el suceso en el que este noble hombre, el amado del mensajero de Allah, abandona este mundo? Este suceso tiene lugar en el 8º año de la Hijra. En ese año, es el año de las delegaciones, es el año en el que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ha enviado muchas cartas y muchos mensajeros, ¿no? Muchas cartas a las diferentes tribus, príncipes, emperadores y todo ello. Y en una de esas misiones envía a un sahaba, Harith ibn Umayr, que es capturado y asesinado en Balka, o en la región de Mu'ta. Mu'ta en la región de Balka. Claro, cuando esas noticias llegan al mensajero sallallahu alaihi wasallam de que a su mensajero ha sido asesinado, y eso era un crimen de guerra, se entristece muchísimo, era algo tremendo matar a los mensajeros, a los emisarios. Se había cometido un asesinato injusto, sin ninguna causa que lo justificara, era una declaración de guerra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam reúne a sus compañeros, hace la oración de Asr, y cuando termina se levanta y dice, el ejército está listo para salir. He nombrado a Zayd ibn Haritha comandante del ejército. Si Zayd ibn Haritha muere, que Ja'far ibn Abi Talib tome su lugar. Si Ja'far ibn Abi Talib muere, que Abdullah ibn Rawaha ocupe su lugar. Y si Abdullah ibn Rawaha muere, que los musulmanes elijan la persona más apropiada y la hagan su jefe. Zayd, Ja'far, Abdullah ibn Rawaha están presentes escuchando esas palabras y saben que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam está anunciando su muerte. Saben que es parte de la profecía del mensajero de Allah, que ese, si muere, que el otro coja su sitio, está diciendo que va a morir. No tienen miedo, no importa, vamos. El mensajero de Allah le da el estandarte a Zayd ibn Haritha y le dice, ve a donde nuestro emisario ha sido capturado y ha sido asesinado y llama a la gente a Allah. Si no lo aceptan, entonces lucha contra ellos. El ejército musulmán llega a ese lugar, a Mu'ta, donde se iba a librar la batalla. Era la primera batalla que iba a tener lugar contra los no árabes, era contra los bizantinos, contra los romanos. Eran más de 100.000. Y hay transmisiones que dicen que 200.000. A esos 100.000 se unen otros 100.000 listos para el combate. Los musulmanes no llegaban a 3.000. El desequilibrio de ambas fuerzas era enorme. Pero no tenían miedo. Luchaban por Allah y luchaban por su mensajero. Lo primero es enviar una delegación para invitarles al Islam. No aceptan invitarles a pagar o llamarles a pagar la jizya. No aceptan, pues llega el momento de luchar.
Zayd ibn Haritha, sosteniendo en sus manos el estandarte, da la orden de atacar. Los compañeros que esperaban ese momento desenvainan sus espadas y avanzan hacia las filas enemigas. El aire se llena de relinchos de caballos, choques de espadas, gritos de los heridos. Zayd, sosteniendo el estandarte, claro, el que lleva el estandarte es siempre el foco del enemigo, el foco de atención del enemigo. Llevaba el estandarte blanco del mensajero de Allah. Luchaba, Allah, Akbar, Allah, Allah, Allah. Estaba completamente rodeado de enemigos, a los que, con golpes de sus espadas, hacía retroceder y lamentar que hubieran ido a enfrentarse con el amado del mensajero de Allah. Cuando los compañeros vieron ese estado de Zayd rodeado y cómo seguía luchando heroicamente por Allah y por su mensajero, fueron con él, pero primero una lanza, luego otra, y así hasta 6, 8, incluso transmisiones hablan de 10 lanzas, traspasan el pecho de Zayd y cae en el campo de batalla. Había muerto como deseaba, sirviendo a Allah y sirviendo a su mensajero. Había fallecido cumpliendo la orden de aquel al que tanto amaba, al que consideraba su padre y su hermano, el mejor de la creación, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tras él, Ja'far ibn Abi Talib coge el estandarte y lucha hasta que le cortan la mano derecha en la que tiene el estandarte, lo coge con la izquierda, lucha hasta que le cortan la izquierda, lo coge como puede y lucha hasta que también fallece en el combate. Y luego le llega el turno a Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, un gran poeta de los Ansar de Medina, toma el estandarte y avanza montado en su caballo. Tiene que obligarse a sí mismo a avanzar, ¿no? Y entonces, recitando unos versos maravillosos en los que habla a su nafs, no se dirige a su nafs. Te juro, nafs mío, que entrarás en la batalla a pesar de que me estés intentando impedir que entre. Lucharás o serás obligado a luchar. Aunque los hombres griten y vociferen, ¿por qué habrías de desdeñar el jardín? Mucho tiempo has vivido ya confortablemente, no eres más que una gota en un odre viejo. Oh alma mía, si no caes muerta en la batalla, da igual, morirás. Esa es la suerte de muerte que sufrirás. Se te ha dado lo que esperabas. Si haces lo mismo que estos dos, habrás sido bien guiada. Esos dos eran Zayd ibn Haritha y Ja'far ibn Abi Talib. Todo esto está ocurriendo a 600 o los que fueran kilómetros de Medina. Y el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam está en el mimbar, de pie en el mimbar, contándoles a los compañeros todos y cada uno de los pasos de la batalla. Allah se la está mostrando ante sus ojos y Él la está transmitiendo en ese momento. Ataca el flanco derecho, flanco izquierdo, está ocurriendo esto, no sé qué. Y de repente se queda en silencio. Baja la cabeza, Qutila Zayd. Zayd ha muerto. Qutila Ja'far. Ja'far ha muerto. Qutila Abdullah. Abdullah ha muerto. Y Aisha, que está presente en ese momento mientras está diciendo eso, el mensajero de Allah dice, y fue tal el peso que sintió en ese momento Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tuvo que sentarse completamente abrumado. Al día siguiente fue a visitar la casa de Zayd
Y cuando le ve llegar Ruqayya, la hija de Zaid, 6, 7, 8 años, va hacia él, corriendo. Era su abuelo. Y se le echa al cuello. Se le echa al cuello llorando por la pérdida de su padre. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abrazándola, comienza a llorar con ella. Cuando uno de los sahaba le ve, Sa'd ibn Ubadah, y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en público no había llorado más de 4 o 5 veces. Con la muerte de su madre Amina, siendo muy joven, con la muerte de su hijo Ibrahim y con la muerte de Zayd ibn Haritha. Y entonces este sahaba, extrañado, ¿no? Salvó a Allah. Nunca antes hemos visto llorar. ¿Qué ocurre? ¿Qué es? Dice sallallahu alaihi wasallam, dice هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. Dice, estas son el amor, o sea, estas lágrimas son el amor del amante llorando por su amado. Dice, oh Allah, perdona a Zaid. Oh Allah, perdona a Zaid. Oh Allah, perdona a Zaid. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que eleves a la más alta de las estaciones, al más elevado de los rangos, a aquel al que tú bendeciste, aquel al que tú elegiste, al amado de tu mensajero, Zayd ibn Haritha. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que del mismo modo que nos ha reunido en este lugar, nos reúnas en lo mejor bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta, de Zayd ibn Haritha, de su hijo Usama, de Ayman, y de todos los compañeros del mensajero de Allah, del lugar más elevado del jardín. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.